Sí, buena. Saludos familia, Dios les bendiga. Esperamos que se encuentren bien este día domingo, Día del Señor, día en el que continuamos en nuestra experiencia de este tiempo de Pascua y comenzamos hoy nuestra escuela bíblica de la tarde. Tenemos a través vía telefónica a nuestro hermano Freddy Ismael Reyes Sorto, que es nuestro maestro de escuela bíblica y está conectado vía telefónica con nosotros, y vamos a comenzar en este día dando gracias al Señor por sus bondades. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el texto de Mateo 26 del 36 al 50, y es un tema muy interesante. Hoy comenzamos hace unos minutitos atrás para ver, pero tuvimos problemas de conexión. Luego acá en la zona de Bayamón la energía se fue, así que era una situación un poquito complicada y decidimos entonces comenzarla ahora. Quiero comenzar con una palabra de oración y dándole gracias al Señor por este día. Gracias a los que están con nosotros en esta tarde, y presentamos al Señor este tiempo de escuela bíblica. Dios eterno, Padre de bondades, gracias porque en medio de todos los momentos de la vida tú estás con nosotros. Gracias, Padre amado, porque siempre nos sostienes, porque siempre ayudas a tu pueblo, y hoy nos acercamos con reverencia a tu palabra para extraer de ella lo que tú tienes que enseñarnos. Ilumíname, ilumina a tu hijo Freddy también, para que en esta tarde podamos, ligados a tu espíritu, Señor, compartir el pan que ya tú nos has dado a nosotros. Todo te lo pedimos dándote gracias por los méritos de Jesús, el resucitado. Amén. Saludos, Freddy. Buenas tardes. Dios te bendiga. Bendiciones, hermano Richard, y bendiciones a todos los que nos están escuchando y los que están viendo este live, este día 26 de abril del 2020, tercer domingo de Pascua. Lo que deseo yo en esta vez es que podamos sentir que el corazón nuestro nos arda, igual que le ardió el corazón a los caminantes de Maús. Amén. Cuando vieron partir el pan al Señor y fue reconocido. Así podemos reconocer al Señor a través de su palabra, ¿verdad? Que estamos partiendo también y compartiendo en este momento. Así que el texto de hoy que estamos viendo, Mateo 26, del 36 al 50, nos habla del tema que estamos de hoy. Es el comienzo de la pasión, se titula. Hoy se utiliza mucho esa palabra pasión, que para mí pues más adecuado aquí en este caso es el sufrimiento, ¿verdad? El comienzo de ese sufrimiento, sufrimiento prácticamente, ¿verdad? Que no nos podemos imaginar realmente, porque es de muchas dimensiones, de una magnitud que es difícil uno imaginarlo. Y en este caso tenemos un tema en esta tentación de Jesús, que algunos lo plantean como que él entiende que es el mayor sufrimiento del Señor, pero cuando yo me pongo a revisar un poco las distintas tentaciones del Señor desde el inicio allá en el desierto, pues yo no sé cómo podría clasificar, ¿verdad?, las distintas cosas, las distintas tentaciones, y decir que esta es la mayor. Bueno, lo importante es que sí es significativo, es muy importante, pero en la vida del Señor, como el Hijo del Hombre, que lo hace en su ministerio terrenal, definitivamente es una historia extraordinaria que cada paso es conmovedor,
Así que, pero en esta ocasión hay algo importante que quisiera resaltar, y es que él se encuentra en un dilema, como en otras ocasiones, pero en este caso, como dice, sería un momento crucial de hacer la voluntad del Padre a pesar del sufrimiento y el dolor en la totalidad de su ser, es decir, en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Esos desafíos que él tiene como ser humano de negarse a sí mismo y de afirmar lo sublime que es hacer la voluntad de Dios para llevar a cabo el rescate de la humanidad y liberarla del pecado y de la muerte, que era su misión. En esa humanidad también pasar un trago amargo, como la traición del discípulo y amigo Judas el Iscariote, ante quien mantiene su corazón de amistad fundamentado en el amor. Así que en este sentido yo quiero ver también que veamos que la oración nosotros tendemos a limitarla a unas cosas específicas. Si nos enfermamos, pensamos en que hay que orar para poder recibir sanidad. Pero la oración tiene distintas facetas y es integral porque conlleva muchos porque hay una crisis, pero también podemos tener oración porque hay hay una petición de una necesidad que no es exactamente una crisis. Así que y así podemos ver distintas facetas que son la oración, ¿no? Así que, pero en este caso Jesús se enfrenta a una circunstancia bien crucial, importante, y es ese dilema, como lo había indicado anteriormente. No sé, hermano Richard, si tiene algo ahí que nos pueda comentar sobre eso. Quizás voy a volver a leer. Esta mañana tuve la oportunidad de leer el texto, y quizás para beneficio de los que no lo escucharon esta mañana, hermano Freddy, voy a darle lectura al texto para que las personas sepan el contexto en donde estamos dialogando. Y volvemos a afirmar que es Mateo 26, del 36 al 50. Y en este es el relato donde Jesús está orando en soledad junto a sus discípulos. Y yo creo que vamos a dar lectura para que aquellos que no pudieron escucharlo esta mañana puedan tener el beneficio. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ora solo. Después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Luego tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco y se inclinó con el rostro hacia el suelo y comenzó a orar. Él decía: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar este trago amargo. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después regresó a sus seguidores y los encontró durmiendo. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron estar despiertos conmigo por 1 hora? Quédense despiertos y oren, pidiendo fuerzas para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se fue y oró: Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez. Ellos no podían tener los ojos abiertos. Los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por 3ª vez, con las mismas palabras de antes.
Luego volvió a donde estaban sus seguidores y les preguntó: ¿Ustedes están durmiendo y descansando? Llegó el momento en el que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. Mientras Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes. Eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Judas les había dado una señal diciendo: al que yo salude con un beso, ese es, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y le dio un beso. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron, lo agarraron y lo arrestaron. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Freddy, tú utilizas una expresión que para mí es importante, y ahora que leo con calma el Evangelio, Jesús pone esto en términos de una tentación, y es interesante que se utilice ese concepto, ¿verdad? De que si no estás orando, ¿verdad?, estás vulnerable a ser tentado. Eso es algo que yo creo que Jesús está tratando de enseñarles a sus discípulos, y en 3 ocasiones lo hace, se lo repite, y tal parece que los discípulos o habían comido mucho la noche anterior, o simplemente no eran buenos atendiendo las lecciones que Jesús les estaba tratando de mostrar, porque en efecto el estado de ánimo de Jesús que vemos aquí es un estado de ánimo de una ansiedad profunda. Jesús dice, y se lo dice a ellos: me siento a morir, y a pesar de todo eso, no sé si es cansancio o indiferencia, pero los discípulos no responden, sino que esa tentación se hace real y se convierte, ¿verdad?, en un hecho de sus vidas. Amén. Así que hay como les estaba diciendo antes, la oración en este relato toma un lugar preponderante. Uh-huh. La oración constituye una disciplina espiritual, es un medio de gracia de Dios, es comunicación, es intimidad, es manifestación de amor. La oración es el lenguaje del corazón. Así lo expresa el reverendo Roberto A. Rivera en el 2008, en su libro Introducción a las Disciplinas Espirituales. Es en este caso, el corazón de Jesús está triste, está angustiado, es tristeza de muerte. Su oración expresa el sentimiento reverente al Padre, expresa sus sentimientos y su decisión de hacer la voluntad del Padre, en quien tiene su confianza plena. O sea, como le decía, la oración entonces es una manifestación de amor y es gracia de Dios. Incluso la misma se habla que la oración es la forma en que es una manera en que nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios. Sin embargo, nosotros hemos visto esto como expresión de petición, y oración no es igual a petición. Uh-huh. La petición es una dimensión de la oración, es una de las facetas, pero la que más no es agradable es la que se demanda por el agradecimiento, por la capacidad de podernos comunicar con Dios, de mantener una comunicación íntima y de amor. Me gustaría que nos tocara un poquito sobre eso, Richard. Sí,
Freddy, noto también, yendo un poquito hacia lo que tú dices de esa cercanía que Jesús demuestra a través de la oración, ahí hay una transparencia en el contenido de la oración de Jesús. Y quiero hacer referencia al contenido de la oración de Jesús. Esto no es una oración cualquiera, Freddy, la que Jesús está elevando al Padre. Es una oración de alguien que está en una situación sumamente difícil, de una persona que sabe que en los próximos minutos, en las próximas horas, toda su vida está en riesgo. Así que estamos hablando de que ya Jesús puede, ¿verdad?, notar lo que está aconteciendo y a la misma vez expresa eso que está viviendo y sabe que va a pasar a Dios con la sinceridad con la que nosotros hablamos con un amigo o con una persona en quien confiamos. Y ese contenido de la oración de Jesús para mí pues dice mucho, ¿verdad? Si es que nosotros fuésemos a pensar que la oración es un acto de confianza, es un acto de cercanía, pero también es un acto de transparencia, es un acto de confesión de la vida, de cómo estamos experimentando desde nuestra plena humanidad las circunstancias que estamos viviendo en este momento. No está mal, a Dios no le molesta que seamos sinceros con Él, es lo que yo puedo percibir en las palabras de Jesús. Inclusive, ¿verdad?, Jesús le expresa un sentimiento altamente frustrante al Padre y yo creo que al Jesús expresar eso valida también estas oraciones frustradas que nosotros tenemos cuando las cosas no nos salen como nosotros esperamos, o son las oraciones que nacen desde el pozo de la desesperación. Amén. Una de las cosas que podemos ver es que también que tenemos en nuestra mente es la forma de orar. ¿Cómo se ora? Ahora sería ¿cómo nosotros oramos? Sería la pregunta a todos los hermanos que nos escuchan y hermanas, ¿verdad?, que nos están escuchando en esta tarde. Pues la palabra oración tiene una infinidad, como les decía, de aristas, porque tiene distintas formas de verla, como información, como petición, como confesión y entre comillas como negociación, ¿verdad? Y como intersección y como gratitud. También en nuestra forma de practicarla tenemos frecuencia, o sea que cuántas veces nosotros oramos durante la semana o durante el día o durante un periodo de tiempo. La posición corporal que adoptamos cuando oramos, la ocasión que tenemos para orar, en qué ocasiones nosotros oramos, el lugar en que oramos, el tiempo en que hacemos la oración, en qué tiempo, qué cantidad de tiempo usamos, la expresión vocal, si lo hacemos en silencio, si lo hacemos en voz alta, ¿cómo hacemos esa oración? O sea, serían las preguntas que las personas se pueden ir contestando en sí mismos cómo lo hacen. En el caso que nos ocupa, Jesús oró postrado, con su rostro en tierra. Este era un tipo de oración o una posición, vamos a decir, física, ¿verdad?, del corporal, donde ponía el rostro en tierra, significando esto, una humillación total, una entrega total en ese acto de acercarse, en esa cercanía a Dios mediante la oración. Así que, ¿cómo oramos? Pues hay diversidad de formas de hacerlo. Al final lo que el apóstol Pablo habla de orar sin cesar. Así que al orar sin cesar, pues no hay límite de tiempo, no hay límites de ocasiones. En la realidad es que nosotros estamos inmersos en Dios, en Él estamos, en Él caminamos, en Él actuamos, por Él nos movemos. Así es como tenemos al final
de transcurrir nuestra vida en el Señor. Un poquito más ahí, hermano. Sí, Freddy, eso que tú resaltas es importante porque, bueno, yo tengo muchos recuerdos, ¿verdad?, de mi adolescencia y siempre nos encontramos, nos topamos en el camino con gente que quiere instruirnos acerca de la disciplina de la oración, ¿verdad? De este medio de gracia. Yo quiero explicar un poquito ese concepto de medio de gracia, ¿verdad? Porque a veces lo escuchamos y no entendemos, y es que Dios, ¿verdad? En su bondad, en su amor, ha abierto canales para que nosotros podamos experimentar, si quieren llamarlo así, su majestad aquí en la tierra. Y uno de ellos, ¿verdad? Uno de esos medios a través de los cuales experimentamos la gracia es el bautismo, es la comunión, es la oración, es la meditación. Todos estos medios de gracia, ¿verdad?, de algún modo son como canales, ¿verdad?, con los cuales nos conectamos, ¿verdad?, con la supremacía y la vastedad que significa Dios para nosotros los creyentes. Pero también a lo largo del camino estaba mencionándote que he escuchado todo tipo de enseñanzas acerca de la oración y hay personas que le ponen mucho énfasis en la posición corporal como un requisito de la efectividad de la oración. Y yo creo que tanto lo que decimos como lo que hacemos tienen que estar de acuerdo. Y cuando tú mencionas ese dato tan importante de que Jesús se inclina y pone su rostro en el piso, yo no puedo pensar en una imagen más poderosa en todo el Nuevo Testamento que esta. Esto es una absoluta y completa entrega a la voluntad del Padre. O sea, la oración en este caso lo que representa es, aunque yo quiera otra cosa, aunque yo no quiera pasar por esto, aunque yo quiera que esta copa pase, hágase tu voluntad. Y esa inclinación, esa entrega, es uno de los actos más valientes, que requiere más valor, entrega, determinación de Jesús, ¿verdad? Y yo no me puedo imaginar cuán importante, ¿verdad?, es que sus palabras y su cuerpo están hablando en un mismo idioma. Y nosotros, ¿verdad?, yo creo que para nosotros, que nos gusta también imitar las formas, la gesticulación del cuerpo, ¿verdad? También para nosotros es importante, pero esa gesticulación del cuerpo, ¿verdad?, ya sea que nos arrodillemos, que nos postremos en el piso, no puede ser efectiva si no viene acompañada de lo que Jesús, ¿verdad?, luego diría en palabras: pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como lo que tú quieras. Esa es la verdadera postración ante la voluntad del Padre. No hay una forma de decirlo de manera más clara, concreta, que esta. Freddy. Hello. Ahí te escuchamos. ¿Nos oyes? Ajá, Sí, sí. ok. Sí, en realidad, ¿verdad? Esa posición corporal tiene un significado, pero lo importante al final es lo que realmente nace del corazón. En este caso, la posición corporal está respondiendo a ese sentimiento de entrega, de reconocimiento de ir al Padre, de ir en las crisis, como el pollito va donde la gallina cuando está en peligro. Después de la cena, ¿verdad? La vez pasada, en la lección pasada, hablamos de la comunión, de la Santa Cena, de la Eucaristía. Después de que ocurre ese acto, ellos se dirigieron al monte Los Olivos,
al este del templo de Jerusalén, atravesando el valle de Cedrón. Entre tanto, ocurre el anuncio de la negación de Pedro. O sea que otras cosas que son fuertes. Pero al llegar al lugar llamado Getsemaní, que le llaman también el huerto hoy, el huerto de Getsemaní, Jesús deja a sus discípulos ahí y con el fin de orar hace que Pedro, los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, lo hace que lo acompañen y les expresa en ese trayecto a sus discípulos sus sentimientos. Mi alma está triste hasta la muerte. Está triste y angustiado en extremo. Les pide que se queden ahí y que velen junto a él. Y caminando un poco más adelante, oró postrado sobre su rostro. Podemos ver entonces que más o menos yo calculé que hacia el Monte de los Olivos, atravesando el valle de Cedrón, hasta el norte, al este del templo, había más de 300 metros. No sé, y parece que era bastante escarpado porque es un valle y luego sube el Monte de los Olivos. Ellos ubicados en el aposento alto, no sé cuánto caminaron hasta allá, no sé. Sí sé que habían estado haciendo los arreglos para poder celebrar la Pascua. Así que había sido de mucho tiempo, de mucho trajín, y que estaban cansados, no tengo la menor duda de eso. Y aquí, en una situación donde ya Jesús está manifestando, y me llama la atención esa confianza que también tiene Jesús de hablarle a sus amigos y decirle cómo él se siente. A ese punto de decir, me siento triste. Una tristeza de muerte. Aún le está diciendo de qué naturaleza es esa tristeza. Y por el otro lado, me llama la atención que va dejando un grupo, van los 11, ¿verdad? Y él, y el Señor. Luego hay un grupo que se queda, 11 menos 3, pues quedan 8 en un espacio que caminan otro tramo, y luego de ahí los 3 se quedan en ese lugar y él avanza un poquito más, y ahí es donde comienza a orar habiendo ya expresado a sus amigos esa angustia que tenía en extremo. O sea que Jesús también manifiesta una confianza que le da que le expresa a los amigos, le expresa sus sentimientos. Este tema a mí me resulta interesante porque la experiencia en mi vida personal, pues eso de expresar los sentimientos es una cosa que no es muy común. No sé si esa es la costumbre de las personas, al menos en mis medios, en mi experiencia, esa no es la costumbre. Todo lo contrario, como esos sentimientos incluso uno mismo trata de esconderlos. Sin embargo, Jesús los expresa. Esta es una forma de ver esa sanidad de alma, ¿verdad? Esa sanidad que el Señor tiene, ¿verdad? De poder trabajar con sus sentimientos de una manera de expresión, de liberación también de su situación. Y para eso eran también los amigos. Así que esa parte de los sentimientos es un tema que yo creo que tenemos que tenerlo en alta consideración. Si nosotros vamos donde un psicólogo, donde un médico, la primera de las cosas que le preguntan a las personas es cuáles son sus sentimientos. Y en la inteligencia emocional también esa es una de las cosas que se maneja. ¿Cómo te sientes
ante tales circunstancias o ante tales personas para poder uno darse cuenta de su problema, darse cuenta de cuál es su reacción ante eso, ante esas personas o hacia las circunstancias. Y eso permite entonces poder transformar las conductas, poder manejar incluso esos sentimientos y poder modificar y hacer una conducta adecuada. Bueno, ese fue mi entendimiento de esto, claro, y poder compartir con ustedes sobre este particular. No sé si tiene algo, Irving. Sí, Freddy, este asunto de tú tener amigos de quienes tú necesitas en un momento crucial, yo creo que esto también, el escritor bíblico también quiere recordarnos que como discípulos del Señor, en tantas ocasiones nosotros fallamos, aún en las cosas más simples. Y en este caso el único trabajo que tenían los apóstoles, ¿verdad?, que acompañaban al Señor, era obviamente en la espera de los guardias que llegaban del templo, ¿verdad?, gente armada que venía con una orden de arresto hacia la persona de Jesús. Jesús lo que les pidió es: ustedes pues estén vigilantes, velen mientras yo oro, para que cuando llegue ese momento ustedes, ¿verdad?, puedan estar atentos. Y digo, ¿verdad?, cuando uno está en momentos de dificultad, uno lo menos que espera a veces de la gente cercana es que demuestre cierta empatía. Y aquí, ¿verdad?, cuando vemos a los discípulos de Jesús dormidos, cuando los vemos desapegados de la situación, ellos obviamente no tienen estrés, porque quien tiene estrés sabemos que no se quedan dormidos. Ellos por alguna razón, ¿verdad?, reflejan lo que muchas veces nos pasa a nosotros también, que no tenemos interés en las cosas espirituales y de ese modo pues el texto utiliza las palabras de Jesús para convocarnos a nosotros que nos despertemos también. Y yo creo que esa frase de Jesús de que despertemos y velemos, una parte bien importante. Tú hiciste referencia ahorita al relato del día de hoy del Nuevo Testamento de los caminantes de Emaús, y una de las cosas que pasa con estos caminantes de Emaús es que están caminando con el resucitado, hablando con el resucitado, hablando del resucitado, y a la misma vez no se dan cuenta que ese que está a su lado caminando con ellos es nada más y nada menos que el resucitado de quien ellos están haciendo referencia. Así que la oración tiene un efecto de abrir nuestro entendimiento, de dilatar nuestras pupilas espirituales para que podamos ver a Jesús en medio de las circunstancias, ¿verdad?, trágicas de la vida, también que veamos la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, porque la oración también nos ayuda a discernir los tiempos y discernir incluso quiénes son amigos y quiénes no vienen con buenas intenciones. Más adelante el relato nos dice que Jesús pues ya había llegado a ese nivel de conciencia, pero los discípulos evidentemente no habían alcanzado eso todavía. Bien, ¿cuál es el contenido de la oración de Jesús? Sería la pregunta, ¿no? Pues Jesús ora y dice: Padre mío, y esta es una versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ese lenguaje pues me pareció más como más afín a este tiempo, ¿no? En otra de las traducciones habla de esta copa de amargura. Y ahí tenemos, ¿verdad? De todo aquí está haciendo lo mismo Jesús que hizo con los amigos, los discípulos. Aquí en este caso es al Padre.
se le expresa, no le dice mi alma está triste hasta la muerte, sino que se lo dice de otra forma. Le dice que es una copa de sufrimiento, es una copa de amargura la que él tiene que tomar. O sea, ahí lo que vemos es la parte humana de Jesús, cómo esa parte humana está reaccionando ante una circunstancia que nosotros podemos entender. Podemos nosotros como seres humanos, porque eso no se entiende como siendo Dios, sino siendo Él humano, en las condiciones de humanidad. O sea que sí, realmente eso manifiesta la humanidad de Jesús. Él sintió sufrimiento, sintió amargura en su corazón de poder enfrentarse a ese momento tan difícil. No obstante, a eso hay una decisión donde él negándose a sí mismo le dice sin embargo, no empece a este sufrimiento, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, es una manera de tomar la decisión de asumir en este caso el valor supremo, por la confianza en Dios, que Dios es el que tiene todas las cosas perfectas. Entre paréntesis, hoy quiero que veamos que Jesús regresa 2 veces a sus discípulos, en 3 veces que fue a orar, a repetir las palabras al Padre. Y los encuentra durmiendo. Y la recomendación es, como dice la traducción Dios habla hoy, dice manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Ahí vemos lo que estaba diciendo nuestros pastores hace unos momentitos, que una de las responsabilidades es estar despierto, y oren. Estar despiertos y orar es una forma de no caer en tentación. Eso es como un consejo que nos deberíamos meternos a la cabeza. Saber que estar despiertos y orar para no caer en tentación es fundamental. Que hay una buena voluntad, le dice a los discípulos. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. O sea que nosotros como seres humanos necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos que el Espíritu de Dios nos fortalezca, que su gracia nos llene para mantenernos en su voluntad. Y ese es el ejemplo que estamos viendo en esta tarde. Ese es el tema que nos puede fortalecer en el corazón y el mensaje a nuestras vidas para los tiempos de hoy. Los tiempos de hoy que desfallecen los corazones ante unas circunstancias de mucha incertidumbre que tenemos. Pero lo que nos manda el Señor hoy, aplicándolo a nuestras vidas de hoy, a unas situaciones tan difíciles como hemos pasado, y no solamente es las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo hoy, sino aquellos eventos que han ocurrido en los años anteriores que nos han devastado, más aquellas cosas que ya desde el 2016 nos habían dado fuertemente en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir y que afectan los medios para nuestra subsistencia. Pero orar y velar para no caer en tentación es válido para el tiempo de hoy, es válido para nuestras circunstancias. Y no solamente podemos limitarnos a nuestras circunstancias, sino a orar también para interceder por otros que también necesitan de la oración nuestra. Sí, la contestación.
Sí, el contenido de nuestra oración también debe perseguir, buscar el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, aun cuando en ocasiones esa voluntad pueda ser agridulce. No toda la vida cristiana, ¿verdad?, se vive como una victoria. Hay experiencias de la vida cristiana que se viven como una derrota. Pero eso para nada significa que nos estamos alejando de Dios o de su voluntad. Es que hay cosas en la fe, mis hermanos y mis hermanas, y como dice el hermano Freddy, que son difíciles de tragar y de atravesar. Y en este caso, ¿verdad?, el tema de la muerte, que es un tema que Jesús le está planteando con tanta seriedad a los discípulos, está diciendo, mira, yo estoy triste y la tristeza que yo estoy experimentando es por la inminencia de mi muerte. Jesús sabía que no solamente iba a ser arrestado y encarcelado, o sea, la acusación que pendía sobre los hombros y el cuello de Jesús era una acusación que se pagaba con la vida, porque obviamente la disensión se paga con la vida. Jesús está siendo acusado de blasfemia, Jesús está siendo buscado por usurpar el trono de Pilato. Así que sobre la cabeza de Jesús, ¿verdad?, aunque estos son evidentemente todos casos creados, ¿verdad?, esto podríamos abrir una puerta aquí para hablar de cómo los inocentes son acusados y cómo Jesús representa a aquellos inocentes que son falsamente acusados, ¿verdad?, y son falsamente encarcelados, que llenan nuestras cárceles. Eso es otro tema, ¿verdad?, que podríamos quizás eventualmente dialogar, pero fíjense que cabe en este diálogo porque en la oración que Jesús hace se expresa una multitud de situaciones humanas que trascienden lo que nosotros podemos ver en la inmediatez quizás de la misma narrativa. Hay textos bíblicos como este que abren puertas para interpretar otras realidades humanas que nosotros estamos viviendo, y yo creo que lo que Freddy tú dices me hace mucho sentido. Es que la oración, el estar conectados a Dios, que es la fuente de la verdad, es el único testigo que conoce el caso correctamente, sin las historias y las tergiversaciones y las falacias que pueden estar rodeando esta acusación contra Jesús. El único testigo fiel es el Padre, y por eso Jesús se puede acercar hacia el Padre con tanta confianza, porque es el único que tiene todos los hechos correctos. Jesús sabe que Él no tiene chance ante el templo, Jesús no tiene chance frente a Pilato, y por lo que vemos frente a sus discípulos, pues tampoco prometen mucho. Y la oración nos permite defender o plantear nuestro caso, si es que esto es un tribunal de justicia verdadera y Dios es justo, ante alguien que conoce los hechos tal y como son. Aquí, ¿verdad?, está el tema de la demagogia, está el tema del inocente falsamente acusado, está el tema del abandono de los seres queridos o de la gente que dijo que nos iba a acompañar hasta en los momentos más difíciles. O sea que tú hablaste ahorita de un montón de axiomas que están aquí pululando y dando vueltas, y es la realidad. O sea, aquí hay temas serios, bien serios, entre la vida y la muerte. Estas son solo cosas que veremos o viviremos en momentos cruciales, esenciales de la vida. Este momento que recoge la Biblia en este texto es tan único que no hay otro relato en la Biblia que se compare a estas circunstancias, porque aún en la crucifixión ya nosotros sabemos que hay un desenlace, ¿verdad?, de la vida de Jesús, pero aquí, donde se está definiendo
la verdad y la mentira, y donde vemos que triunfa la mentira, donde triunfa la falsa acusación, donde triunfa la trama, donde triunfa, qué sé yo, la confabulación. Esto es un cuadro desesperante, esto es un cuadro de alguien que no tiene los recursos para defenderse frente a un foro más poderoso, terrenalmente hablando, que ellos. Jesús va a perder este caso en la tierra, sin duda, porque Jesús no tiene los recursos, ni tiene las influencias, ni los amigos dentro de este sistema de muerte para poder defenderse. Y yo creo que de ahí viene esa expresión de Jesús, del temor, la tristeza que le produce, ¿verdad?, a Jesús como inocente, como ejemplo del justo, verse acorralado frente a intenciones tan oscuras, intenciones tan fatalistas y que buscan apagar una voz importante de alguien que tiene algo que decir sobre sus tiempos, sobre sus gobernantes. Y apagar a Jesús, la voz de Jesús va a ser lo que va a pasar utilizando el instrumento de lo religioso, del poder político, inclusive de cuando los discípulos se muestran pues que no les importa, ¿verdad? Un poco se desconectan de la realidad de Jesús, y cuando tú sumas todas esas variables, lo que ves es la fórmula de una tristeza que desencadena una muerte en vida. Yo creo que es el profeta Isaías que dice que nosotros somos llevados como ovejas al matadero, y yo creo que ese es el sentimiento que permea este texto. ¿No te parece, Freddy? Exacto, yo creo que sí. Es bien revelador esa figura, ¿verdad? Ese ambiente que se ve y que hoy se vive también esa realidad, esa indefensión de muchas personas porque no tienen los medios de defensa, aunque tienen la verdad, tienen que soportar un castigo porque la maldad, ¿verdad?, en este caso triunfa, entre comillas. Así que lo otro que quisiera es ver que estaba leyendo que esta oración se le llamó alguien le ha llamado la oración no contestada. Pero y eso nos lleva a hablar sobre el tema de la contestación a la oración. La contestación a la oración no se traduce en que Dios hace la voluntad del peticionario, sino en la cercanía y el acompañamiento del Señor, de lo cual la fe nos da esa certeza. O sea, muchas veces nosotros podemos orar y hacer una petición específica, y al final eso no ser concedido. Sí. Hay esa esperanza, pero no es concedido ese acto. Hay otras circunstancias en que uno pide y ocurren las peticiones, pero en el lenguaje hebreo, una de las palabras que yo no puedo hablar de ellas, pero sí se encuentra en el libro de la Introducción a las Disciplinas Espirituales, habla de que más que contestaciones, es una contestación a una oración, es la respuesta de Dios a nuestro corazón, donde existe una conformidad, existe esa cercanía y esa seguridad de que Dios nos ha escuchado. Y eso, Dios siempre va a estar en eso, o sea, lograr esa cercanía, esa intimidad,
allí es donde está el éxito de la oración. Lo demás está en las manos de Dios, que es soberano y es el que sabe todas las cosas, qué es lo que nos conviene. Incluso nos habla de que muchas veces nosotros no sabemos lo que pedir, pero el Espíritu habla con sonidos indecibles lo que el Espíritu nos lleva a pedir. Nosotros no conocemos eso, pero esa cercanía del Señor a nuestro corazón es esencial en la oración para poder considerarlo como la respuesta de Dios. Notemos que luego de orar 3 veces, también Jesús regresó con una actitud distinta. Fíjense que ya esa conformidad, como estaba hablando antes, se da, y es un Jesús que va determinado y es firme en sus palabras y anuncia a sus discípulos lo que va a acontecer en breve. Él le dice, no sé si hasta este punto puede hacer algún comentario, hermano Richard. Sí, tú dices esa expresión y a mí lo que viene a mi memoria es ese relato de Jesús justo antes de entrar a Jerusalén, que Jesús hace ese lamento, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, y después que, ¿verdad? Cuánto quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, y el relato termina diciendo, y Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, que después de esa oleada de profunda frustración con la realidad humana, de Jesús vivir en carne propia lo que nosotros a veces vivimos como humanidad, que es una experiencia del triunfo de las tinieblas total sobre la luz. Es temporero, por supuesto, ese triunfo, porque parece que se apaga la luz, pero el telón no cae para los que, como tú estás expresando, para los que estamos en el Señor. Y aunque parece que cae el telón, sí cae uno de los telones humanos, pero eso no significa que la trama divina haya culminado. Dios, debajo de esa calma, está actuando de una manera a favor de sus hijos e hijas, y llega un momento cuando nosotros vivimos momentos difíciles, y yo sé que tú también, Freddy, o yo hemos vivido momentos así, los que nos están escuchando, momentos tan duros que nos golpean, nos sacan de nuestro carril, pero llega un momento de gracia. Siempre llega este momento de gracia cuando uno recobra el sentido y uno dice, pero espérate, yo tengo que seguir. A pesar de esto, que ha sido duro por demás, a pesar de este golpe tenebroso, de esta tragedia, de la tragicomedia humana que he vivido, llega ese momento de afirmación que tú hablas, que es como la tercera ola de Jesús cuando va donde los discípulos, pero ya la actitud no es igual. Hay una fuerza espiritual mayor que gobierna nuestra voluntad, que gobierna inclusive nuestros temores y nos forra, nos cubre de la cabeza a los pies, de una fuerza espiritual que yo la puedo ver, ¿verdad?, en los grandes líderes de la fe. Quizás es Martin Luther King, la vemos en líderes así de esa envergadura, que podemos ver en ellos y en ellas también, ¿verdad?, esta determinación a terminar lo que han comenzado, no importa cuál sea el resultado ni lo que vaya a pasar después o al otro día. Ese volverse a levantar es la manifestación absoluta del triunfo de Dios sobre estas tinieblas. Bien, ya viendo esa forma de fortalecimiento del acompañamiento de Dios y esa conformidad y la decisión tomada,
el mensaje del Señor a sus discípulos es: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es una acción firme y decidida de su lucha contra el pecado y la injusticia. Había llegado la hora de romper las cadenas del pecado y de la muerte mediante su ofrecimiento como el Cordero de Dios. Así que aquí vemos a los discípulos acostados, dormidos, descansando, pero aquí la orden es: levántense, vamos a cumplir nuestra misión. Amén. Vamos a enfrentar las circunstancias, vamos a enfrentar la injusticia, el pecado, vamos a hacer lo que Dios, el Padre, quiere que hagamos. Así que ahí podemos entonces ver la diferencia. Ya hay un Jesús decidido y una orden a marchar, a caminar, a estar de pie. Y estar de pie es con la dignidad, con la actitud de hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es su voluntad, que es lo perfecto. Amén. Aquí se parece se me viene a la mente, ¿verdad? Lo que pasó con Moisés, cuando baja del monte Sinaí, con las determinaciones ya, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo abajo, había una decisión de hacer lo que Dios había mandado hacer. Así que Judas, por otro lado, ya en este caso, va con mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, a arrestar a Jesús. Judas con su saludo, con buenas noches maestro, o salve maestro, y un beso, que en este caso, fíjense que distinto a lo que estamos hablando en la oración, el beso significaba, ¿verdad?, una cuestión de afecto, un saludo afectivo de cariño, pero ese acto físico tenía otro significado. Era una clave para que fuera apresado el maestro, Jesús, quien había sido quienes toda aquella gente dice, parece que no lo conocía, porque es el que yo le dé el beso, pues ese es, y a ese es que van a apresar. La forma en que se acerca es una forma, no corresponde las palabras a la intención. Sin embargo, Jesús utiliza una palabra que es amigo. En este caso, la versión que estaba leyendo decía que viene, el otro decía continúa con tus planes. Dice otra de las versiones. Es interesante para mí dos cosas que quiero resaltar. Una es que Jesús no cierra no cierra la conexión de amistad. La cierra Judas. Cierto. Judas sigue excluyéndose a sí mismo. La cierra Judas, pero Jesús lo mantiene como amigo, le tiene esa deferencia, esa actitud, y lo otro es que respeta sus decisiones. No hay un reproche, sino continúa. La otra es que Jesús también, cómo mantiene la comunicación con el Padre, ¿sí? Así como lo mantiene con los enemigos, y con los enemigos me refiero no a que él los considere enemigos, es las acciones contra él, aquellos que actúan contra él, él mantiene ese lazo de conexión, él no rechaza. Lo otro es que mantiene la buena relación con el Padre, y la otra es que mantiene esa amistad con sus amigos y sus discípulos, manteniendo esa buena relación. La naturaleza que nos dice aquí de la humanidad de Jesús es que Jesús se mantiene todo el tiempo abierto a todos.
Él nos cierra, es distinto a lo que nosotros nos van enseñando en las sociedades. Cuando somos niños somos abiertos a todo, pero nos va enseñando la sociedad a ir desconfiando, a ir creando desconfianza, y eso va dañando las relaciones. Interesante, ¿verdad? Cómo uno puede mantener, y es consistente el Señor cuando dice que amar, que hay que amar aún a nuestros enemigos. O sea, él no lo está diciendo, él lo está haciendo, él está practicando. Sí. Bueno, ¿qué tenemos ahí, Richard? Bueno, ya estamos culminando la lección, pero mientras estás hablando, me doy cuenta de algo que el relato nos quiere enseñar, y es del triunfo de la luz sobre las tinieblas, aun cuando a la vista humana ese beso de la traición parece haber triunfado sobre lo que tú mencionas, es la extensión de la amistad de Jesús a Judas a pesar de su traición. Y esto me acuerda un poco a los sobrevivientes en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo aquellos judíos que sobrevivieron al Gran Holocausto, que ellos tenían una expresión en cuanto a esta tragedia, ¿verdad? Que dejó un saldo de millones de personas inocentes muertas de manera trágica. Y ellos decían que la mejor venganza será vivir una vida buena. Y yo creo que lo que encierra esa frase sabia es que lo que podemos hacer en tiempos así, cuando la tragedia, cuando hay traición, cuando estamos rodeados de circunstancias como esta, la venganza mejor es hacer lo que hizo Jesús, levantar la cabeza, o como le dice a los discípulos, vamos a enfrentar con una buena actitud este tiempo, con la fuerza del Señor. Y yo creo que eso resume mi pensamiento, ¿verdad? En nuestros pueblos dicen a mal tiempo buena cara, pero esto es mucho más que una buena cara. El triunfo del bien sobre el mal se da cuando, a pesar de la tragedia, nosotros no sucumbimos ante la maldad y nos convertimos en el mismo monstruo que nos persiguió a nosotros en el pasado. Y yo creo que si logramos eso, si logramos permanecer fieles a Dios, fieles a su palabra, a su mandato, a su voluntad, a pesar de haber visto y ser testigos de tanta maldad, de tanta tragedia, de tanto engaño, de tanta demagogia, mentira, corrupción, si aún así nuestros corazones no se corrompen, es la mejor manera de nosotros demostrar fidelidad y amor a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a terminar aquí esto, agradeciendo a los hermanos que han podido escucharnos y poder ver este Facebook Live, y que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Siempre les recordamos a los amigos, ¿verdad? Y los que nos acompañan, que pueden dejarnos sus comentarios, que siempre pueden enviarnos, ¿verdad?, sus comentarios acerca de cómo podemos, ¿verdad?, continuar haciendo este trabajo mejor. También acuérdense que tenemos varias actividades durante la semana. Tenemos la noche de oración, tenemos el grupo de jóvenes, también tenemos los super seniors, que comienza este próximo miércoles, para que sigamos trabajando en esa dirección. Luego del culto de hoy también mencioné que algunas personas han querido comunicarse con nuestra iglesia y me han preguntado de qué forma lo pueden hacer. Yo les he dicho que pueden hacerlo a través, ¿verdad?, del Messenger de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Pueden hacerlo también a través del correo electrónico primera.iglesia@outlook.com, primera.iglesia@outlook.com, y aquellos y aquellas que quieran utilizar el medio más tradicional, ¿verdad?, que es el correo postal,
pueden escribirnos a Iglesia Presbiteriana, P.O. Box 360-390, San Juan, Puerto Rico. Lo repito, Iglesia Presbiteriana, P.O. Box 360-390, San Juan, Puerto Rico, y el zip code es 00936. 00936. Así que gracias, Dios me los bendiga, nos vemos pronto. Gracias, hermano Freddy, la clase ha estado sumamente interesante, de verdad que le sacamos, yo creo que un poco de jugo a estos textos bíblicos, y yo me llevo muchas cosas nuevas que hoy pude visualizar y que ahora me ayudan a ver el texto con mayor claridad. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, Freddy, bendiciones, y que la paz de Jesucristo sea. Amén. Chao, hermanos, Dios les bendiga.